Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Svieta se encontró en el camino de su vida. La llamó por el nombre cuya raíz es Svieta. Así la llamaba su madre, y ahora estaba sentada en un enorme peñasco irregular cerca del viejo puente, mirando al río, y le parecía que había descendido sobre ella una oscuridad tan impenetrable que nunca se disiparía, y a través de la cual no podía abrirse paso ni un solo rayo de luz. La familia Sidikin era acomodada en el pueblo, y ellos especialmente, el cabeza de la familia, Alexei, eran respetados. Algunos envidiaban o guardaban rencor a Alexei, pero todos estaban de acuerdo en que la gran casa a la orilla del alto río, al final de la calle, estaba llena de gente honrada y bondadosa. Alexei nació y creció en ese pueblo. Tras seguir el camino típico de un chico adolescente de pueblo y terminar la escuela, se alistó en el ejército. Todo el pueblo lo vio partir, pues era destacado, guapo y serio. Todas las chicas de la multitud que despedía a los reclutas esperaban que volviera con ellas. Sin embargo, después de cumplir el servicio militar, Alexei no volvió al pueblo. Cuando los aldeanos preguntaban a sus padres por él, se limitaban a negar con la cabeza. A veces su padre incluso escupía al suelo. En la ciudad, se convirtió en un parásito, un vago. Probablemente esté allí recogiendo botellas junto a la estación de tren. «Vamos a beber», decía el padre de Alexei. Era difícil explicar por qué asignaba a su hijo un destino tan desafortunado. Tal vez la vida en la ciudad le parecía completamente inaceptable. El anciano siempre consideró indigna la vida de los habitantes de las ciudades y los vio degradados e inútiles. Pasaron varios años y de repente, un hermoso día, Alexei regresó inesperadamente a su pueblo natal. Los jóvenes entusiasmados se desilusionaron rápidamente cuando descubrieron que no había vuelto solo sino con una mujer, y que estaba embarazada. Durante sus años fuera de casa, Alexei se hizo aún más fuerte, adquiriendo poder y una especie de fuerza. Los ojos grises, siempre entrecerrados, miraban al interlocutor seria y pensativamente. Resultó que el abuelo Sidikin había sospechado erróneamente que su hijo era un holgazán y que merodeaba por las estaciones de tren. Después del ejército, Alexei se fue a trabajar a algún lugar del norte. Cuando regresó a casa, no solo venía con una mujer embarazada, sino que, para gran decepción de muchas mujeres solteras y divorciadas del pueblo, resultó ser su legítima esposa, y también trajo una considerable suma de dinero. Tras renovar la casa de sus ancianos padres, que se negaban rotundamente a abandonar su hogar, casi tan antiguo como el propio Alexei, construyó rápidamente uno nuevo para él y su familia en lo alto de una colina. Esa casa se construyó con una grandeza sin precedentes en esos parajes. No era solo una casa de 2 pisos, sino que tenía balcones y grandes ventanales, y una veranda acristalada. Esa casa se convirtió inmediatamente en un punto de referencia y destacó entre las casas sencillas, grises y destartaladas de los vecinos. Las mujeres del pueblo intentaron burlarse de Irina, la mujer de Alexei, diciendo: «Le costará mucho mantener limpia una casa tan grande y lavar esas ventanas». Pero sus intentos de burla no fueron convincentes. Alexei adquirió al instante el apodo de burgués y poco después, además, del pico de gallina. Ese término despectivo se le atribuyó después de que, a la vista de todo el pueblo, llevara a su esposa Irina en brazos hasta la ambulancia cuando llegó el momento de dar a luz. «Mira, como si no tuviéramos suficientes mujeres llevando cargas», desaprobaron los hombres poco propensos a tales muestras de afecto, mientras las mujeres solo podían suspirar soñadoramente. Irina dio a luz a un niño grande, sano y ruidoso, llamado Kostya. Alexei consiguió un trabajo como electricista en un complejo ganadero, centrándose únicamente en su trabajo y, lo que es más importante, casi absteniéndose del alcohol. Poco a poco, fue sustituyendo a casi la mitad de los especialistas y maestros que prestaban servicio a la gran explotación. Tras el nacimiento de su hijo, Alexei dio aún más prioridad a Irina. Desde el principio fue evidente para todos que estos dos se amaban profundamente.
Irina envió al pequeño Kostya a la guardería y empezó a trabajar en la administración del pueblo. Como contable economista de talento, puso orden en la contabilidad y los informes que daban tumbos sin cesar, y como resultado, alivió a la administración local de interminables multas y reprimendas de las autoridades superiores. Pronto quedó claro para todos que nadie podía prescindir de la familia Sidikin. Irina fue perdonada por su arrogancia y todos en el pueblo se dieron cuenta de que había elegido al mejor hombre. Alexei se convirtió en la principal autoridad del pueblo. La gente le admiraba y su opinión tenía mucho peso. Los aldeanos no podían perdonar a Alexei su afectuosa relación con su esposa. «Vamos, no hagas eso», protestaron los activistas rurales, reunidos en su club informal para tomar un poco de cerveza y luego algo más fuerte. «Lo has visto. Todo el mundo coge el autobús a la ciudad mientras Alex lleva a su princesa en su coche e incluso carga él mismo con sus maletas. Vaska, el flacucho que pegaba regularmente a su infeliz esposa para no ser visto como débil, siempre resacoso y profundamente resentido con Alexei por haberle despedido del trabajo, expresó especialmente su indignación. Escucha, si vuelves a tocar a mi mujer, si vuelves a tocar a tu mujer te parto la cara. Yo, ¿qué es esto? ¿No puedo manejar a mi propia esposa y mi vida? Vaska gritó. Todos conocían los defectos de Vaska y en el fondo estaban de acuerdo con Alexei, pero ahora sentían con simpatía, aunque no demasiado activamente. En general, Alexei e Irina vivían en su extraordinaria casa, haciendo caso omiso a las opiniones de los demás, y criaban a su hijo Kostya. Solo 4 años después del nacimiento de Kostya, Irina dio a luz a gemelos, Alexander y Nikolai. Cuando los gemelos crecieron, los 3 chicos se convirtieron en el principal quebradero de cabeza del pueblo durante muchos años. No se cansaban de inventar bromas y entretenimientos, y su imaginación no tenía límites. A pesar de recibir castigos regulares en forma de cinturón paterno, su entusiasmo no se apagaba. Curiosamente, los aldeanos adoraban a esos atrevidos muchachos y a menudo, mientras reían juntos, limpiaban los desguisados causados por sus travesuras. En esencia, esos hermanos eran como un circo de pueblo, que aportaba diversión y variedad únicas a la monótona vida. Los chicos destacaban en los estudios, defendían el honor de su escuela en diversas competiciones y eran inusualmente educados en todo lo que no implicara travesuras. Amaban profundamente a su madre y estaban dispuestos a dar la vida por su padre. El hijo mayor, Kostya, mostraba un talento excepcional para las matemáticas a medida que se acercaba a los cursos superiores, mientras que los más pequeños volcaban inesperadamente toda su burbujeante energía en los entrenamientos de fútbol. El profesor de educación física miraba a los chicos con respeto y de vez en cuando traía a alguien del distrito para que viera a los hermanos Sidikin jugar apasionadamente al balón en el estadio de la escuela. Pronto, Irina volvió a quedarse embarazada, y todo el pueblo esperaba con impaciencia la llegada del nuevo miembro a la familia, con la sincera esperanza de que los sueños de Alexei de tener una hija por fin se hicieran realidad. Anhelaba con pasión tener una hija, algo bastante inusual para un habitante de la aldea. Sin una niña, la familia parecía incompleta e inadecuada. Irina también quería tener su pequeña copia para no sentirse sola en compañía de hombres. A los chicos en general no les importaba mucho si tendrían otro hermano y hermana. Pero eso no hacía que su impaciencia fuera menor. Finalmente apareció una niña en la familia Sidikin. Era muy esperada y deseada, lo que resultaba sorprendente dado que había nacido como el 4.º hijo. Se convirtió en el centro de atención y amor de la familia. La llamaron Svieta. A sus padres les encantaba el nombre, y cada vez que lo pronunciaban parecía aportar luminosidad a la habitación. Svieta era extraordinariamente adorable, incluso teniendo en cuenta que todos los niños de esa edad parecen entrañables. Tenía la cara redonda y la nariz de botón, un bonito flequillo esponjoso y el pelo liso que se rizaba de forma natural en las puntas formando mechones. Pero el rasgo más extraordinario de su rostro eran sus ojos enormes enmarcados por pestañas tan largas. Eran de un inusual color gris claro parpadeante, como perlas fundidas, decía su abuela, que a diferencia del padre de Alexei era bastante mayor, pero había vivido hasta el día de hoy y aún conservaba la vista,
como ella solía decir, para ver a nuestra niña de ojos grandes. Elzbieta estaba en medio de su temido examen sobre la historia del mundo antiguo. A pesar de sentirse preparada, recibió una chuleta de papel, quien estaba en apuros y suplicó su ayuda con la mirada. Aunque no estaba de acuerdo con las trampas, la desesperación de Babel la hizo dudar. El profesor parecía distraído, así que Elzbieta se debatía internamente. Finalmente tomó la chuleta y la guardó discretamente. Durante un breve momento, el alivio invadió a Pavel. Sin embargo, Elzbieta reconsideró y devolvió la chuleta antes de que comenzara el examen. Pavel estaba angustiado, pero entendió la decisión de Elzbieta. El examen continuó sin problemas, y aunque los nervios habían afectado a Elzbieta, se sentía satisfecha con sus respuestas. Al final del día, Pavel se acercó a ella para agradecerle. Elzbieta le recordó que no estaba de acuerdo con las trampas, pero Pavel apreció con tacto su compasión y respeto. A partir de ese momento desarrollaron una amistad y se apoyaron mutuamente en sus estudios. A medida que los días avanzaban, Pavel y Elzbieta se acercaron aún más. Se dieron cuenta de que tenían mucho en común, incluyendo sus pasiones por la historia y la naturaleza. Pavel le contó sobre su vida en la ciudad y las experiencias que tuvo en el extranjero, mientras que Elzbieta compartió historias sobre su querido pueblo natal y su deseo de regresar allá algún día. Con el tiempo, Pavel comenzó a ver a Elzbieta de una manera diferente. La belleza de su amiga se volvió más profunda y significativa para él. Sin embargo, temía arruinar su amistad y mantener la distancia. No quería poner en riesgo la conexión que habían construido juntos. En el último año de la universidad, Pavel decidió hacer una sorpresa especial para Elzbieta. Sabía que el viejo cerval cerca de su ventana en la escuela era significativo para ella. Por lo tanto, organizó un viaje sorpresa para Elzbieta a su pueblo natal para ver el árbol en floración. Elzbieta quedó sorprendida, emocionada con el gesto, y juntos pasaron un tiempo maravilloso en el lugar donde habían crecido. Durante ese viaje, Pavel finalmente encontró el coraje para expresar sus sentimientos. Le confesó que su belleza era única, que era una persona maravillosa y que la había amado en silencio durante mucho tiempo. Elzbieta, con lágrimas en los ojos, le agradeció sinceramente su amistad y su apoyo. Le explicó que siempre lo valoraría y que su amistad era muy importante para ella, pero que en ese momento no estaba lista para una relación romántica. Pavel aceptó sus palabras con tristeza pero entendimiento. Decidió que prefería mantener su amistad en lugar de perderla. Así continuaron siendo amigos. Después de graduarse de la universidad, Elzbieta regresó a su pueblo natal para cumplir su sueño de convertirse en profesora. Pavel se quedó en la ciudad, pero siempre se mantuvo en contacto con ella, enviándole mensajes y viéndose ocasionalmente. A pesar de la distancia física, su amiga se mantuvo fuerte a lo largo de los años. Elzbieta se convirtió en una querida profesora de historia en su antigua escuela, y Pavel encontró éxito en su carrera en la ciudad. Ambos construyeron vidas significativas y felices. Aunque no terminaron juntos como la pareja romántica, su amistad fue una conexión especial que atesoraron a lo largo de los años. Siempre se alegraron de haberse conocido y de haberse apoyado mutuamente. La vida les mostró que el amor puede existir de diferentes maneras y que algunas amistades son igual de significativas y valiosas. «Levántate». La voz del profesor retumbó en el otro lado del auditorio. Ella se levantó, apretando el maldito trozo de papel en su puño cerrado. «Ven aquí rápido». El profesor estaba de pie, mirándola con ojos vacíos y sin vida, con piernas temblorosas, sin sentir más que horror y vergüenza. Elzbieta se acercó a su mesa. «¿Qué tienes en la mano? Dámelo», exigió el profesor. «Vamos. Resistirse es inútil y solo vas a prolongar esto para ti y para mí». Bajo la mirada despectiva del profesor, Elzbieta abrió el puño. El papel húmedo y arrugado cayó sobre el escritorio. «Bueno, supongo que ya sabes lo que viene ahora. Veamos. Vaya, un caso clásico. Una chuleta cualquiera con errores. Supongo que sabes lo que viene, ¿no?» «Víctor», dijo Elzbieta, luchando por tragarse un nudo en la garganta. «Por favor, créeme, esto no es mío, me llegó accidentalmente. Tengo una entrada completamente diferente. Puedes consultar el resumen preparado de mi respuesta. Está ahí en el escritorio.
Elzbieta estuvo más cerca de desmayarse que nunca en su vida. «Entonces esto no es tuyo». El profesor miró irónicamente a Elzbieta. «Bueno, eso cambia todo. Si no es tuyo, se lo habrías pasado a alguien». Los ojos de Elzbieta estaban llenos de sufrimiento mientras miraba a su torturador. «Estoy esperando una respuesta. ¿Quién te lo dio? ¿A quién iba destinado?» Impaciente golpeó el pupitre con un lápiz. En el aula reinaba un silencio sepulcral, y Elzbieta seguía callada. «Si crees que me derretiré por tu nobleza, te equivocas. La asignatura es suspensa, y de todas formas tienes garantizada la repetición. Me da igual si vas a usar tú mismo esta chuleta, o si solo eres un torpe transmisor. No respeto a ninguno de los dos». Elzbieta seguía sin palabras. Flotaba en el aire como si le envolviera algo pegajoso, dificultándole la respiración, y la penetrante mirada del profesor la doblegó. «Ella no es culpable. Es mía». «No la atormentes, no es culpable», dijo un chico mientras se acercaba a la mesa del profesor. «Es culpa mía». «Bueno, de todos modos veo a gente delante de mí que actúa con responsabilidad y está dispuesta a responder por sí misma». El profesor se reclinó en su silla y miró a Elzbieta y a Pavel. Su mirada seguía siendo aguda y penetrante, pero la ira y el desdén que habían golpeado parcialmente a Elzbieta habían desaparecido. «Te daré un suspenso de todas formas. Es una cuestión de principios. Lo mismo para tu caballero, por supuesto. También estoy esperando que ambos vuelvan a hacer el examen». Repartió las hojas indicando que la conversación terminó. Elzbieta recordaba lo mal ocurrido después de salir del aula. Todo lo que acababa de ocurrir la volvió como una ola de vergüenza y ofensa y la abrumó. A esto se sumó un sentimiento completamente nuevo para ella: la confusión por no haber aprobado el examen. Estaba segura de que todo lo que acababa de ocurrirle era una tremenda injusticia, y a partir de ahí la amargura se intensificó. Todo ello sumió a Elzbieta en un estado de letargo, en el que todo a su alrededor le parecía irreal. Pero la vida sigue, pase lo que pase, y al cabo de un tiempo, Elzbieta empezó a recobrar el sentido. Para su sorpresa, se encontró sentada en un sofá muy mullido y cómodo, junto a una mesa en un rincón apartado y acogedor de un café. En el aire flotaba un aroma a café y bollería recién hecha. Las copas de vino tintineaban suavemente y la música que sonaba de fondo tampoco estaba muy alta. Todo el ambiente era tan acogedor, tranquilo y relajante que Elzbieta se sentía casi tan bien como en casa, cuando toda la familia se reunía, por ejemplo, para celebrar el Año Nuevo. La vuelta a la realidad fue un tanto más sobrecogedora. En un instante, Elzbieta recordó todo lo que había ocurrido hoy en la universidad. Se levantó de un salto y sin querer, se golpeó las caderas contra la mesa. «Tranquilo, tranquilo, no te pongas nervioso. Vas a romper el café». Pavel se acercó a la mesa con 2 tazas de café en las manos. Elzbieta miró al responsable de todo lo ocurrido y una oleada de ira y resentimiento surgió en su interior. Sobre todo porque no entendía cómo había acabado aquí, en el café, con la persona que hoy le había causado los momentos más embarazosos de su vida. Y cuando recordó que había entregado la nota de la cuna, que probablemente le traería una buena nota para el gran y terrible Víctor, le dolió tanto que se sintió muerta. Y la causa de su desesperación estaba ante ella, sonriendo como si nada hubiera pasado. «¿Tú, cómo pudiste?» Abrumada por sus emociones, Elzbieta no encontraba las palabras adecuadas y tartamudeaba. Jugueteando nerviosamente con la servilleta que tenía sobre la mesa, quería transmitirle a aquel tipo cuánto lo odiaba, cómo le había arruinado la vida con su estúpida nota de cuna. Al menos así le parecía en aquel momento. «Elzbieta, por favor, cálmate. Lo entiendo todo, estás enfadada conmigo, pero es comprensible, yo también estaría enfadado. Perdóname, por favor». Pavel se sentó enfrente y murmuró alguna tontería conciliadora, y Elzbieta se dio cuenta de repente de que toda su ira se disipaba como el agua por la arena. La persona sentada al otro lado de la mesa era tan sincera y sonreía de forma tan sencilla y encantadora, y resultaba tan simpático que era una tontería seguir enfadada. Además, fuera cuales fueran las consecuencias de todo aquello en el examen, Pavel se comportaba como un hombre, y su confesión no le importaba. Y sin embargo, Elzbieta disfrutaba pensando que él actuaba así por ella. «Elzbieta, si no me perdonas ahora mismo,
Iré a pedirle al camarero que añada veneno para ratas a mi café y me lo bebo delante de ti, lo juro. Y puedes decirle a Rushanin que has vengado la deshonra de todo el mundo». Pavel siguió diciendo tonterías. Esbieta se sorprendió sonriéndole. «¿Qué ojos tan bonitos tienes?», dijo de repente Pavel con seriedad. «Increíble». Estuvieron sentados a lo largo, un buen rato en ese pequeño y encantador, acogedor café, a pocos minutos a pie del edificio de la universidad. Esbieta se sorprendió de que después de estudiar durante 4 años, nunca hubiera estado allí. Ni siquiera sospechara de su existencia. Sin embargo, después de hablar con Pavel durante media hora, se dio cuenta de que no sabía nada de la ciudad en la que había pasado tanto tiempo. Pavel era un auténtico juerguista y conocedor de ocio de la ciudad. «Oh, Esbieta, no puedes centrarte solo en estudiar», se lamentó Pavel. Comprendió la profundidad de su ingenuidad. «La vida sigue, la juventud pasa. Estos son nuestros mejores años y debemos vivirlos al máximo». Pavel decía verdades viejas, conocidas y un tanto vulgares, que Esbieta había oído repetidas veces a los vecinos del dormitorio, y especialmente a Sina. En aquella época solía escuchar todo aquello como mero ruido que no le afectaba en absoluto. Pero por alguna razón, cuando Pavel dijo lo mismo, Esbieta se sintió de pronto un poco ofendida. Y en efecto, ¿qué había visto en 4 años? ¿Dónde había estado? Unas cuantas películas, un concierto y una noche en un restaurante cuando celebraron la mediana de sus estudios universitarios en el 3er curso. Resulta que había tantas cosas interesantes en la ciudad. «En resumen, te tomaré bajo mi protección», declaró Pavel. «Serás una princesa cultural. Sabes, Pavel, tendremos que esperar al menos hasta el final de la sesión para centrarnos en la cultura. ¿Y cómo voy a enfrentarme ahora con Rushanin? Probablemente no me permita aprobar el examen como es debido». Esbieta estaba al borde de las lágrimas. «Vamos, todo irá bien. Quizás te haga un descuento». Pavel tenía una capacidad asombrosa para ver el lado positivo, incluso en las situaciones más tristes. Su optimismo era contagioso. Esbieta se sintió mucho mejor. En solo 5 minutos la vida ya no le parecía gris y sin alegría. La repetición del examen ya no era en absoluto completamente desesperada. Después de sentarse en la cafetería, Pavel acompañó a Esbieta al dormitorio. «Bueno, gracias por el apoyo», le dijo Esbieta, tendiéndole la mano a Pavel. «Es increíble. Si alguien me hubiera dicho hace unas horas que le daría las gracias a la causa de mi fracaso en los exámenes, habría considerado a esa persona demente». «Y gracias por no matarme enseguida», respondió Pavel, tomando la mano de Esbieta con las 2 suyas y estrechándola. «Quizás nos veamos mañana», sugirió. «No lo sé. Llamémonos, vale». Esbieta sonrió, sorprendida por la propuesta de Pavel. Pavel volvió a esbozar su brillante sonrisa blanca como la nieve, y caminó con paso fácil, despreocupado y danzante, hasta su reluciente coche. Aparcado entre las inmediaciones, Esbieta entró en el dormitorio y miró a Pavel. «Es un buen tipo», admitió para sí misma. «Y es tan fácil y sencillo». Sin embargo, en ausencia de Pavel, cuando estaba sola consigo misma, Esbieta recordó inmediatamente sus problemas, el examen suspendido y todo lo relacionado con él. Y lo que era más importante, la vergüenza experimentada, apartó de su mente los pensamientos sobre Pavel y los momentos agradables pasados con él. Al día siguiente, Esbieta rechazó bruscamente la invitación de Pavel a pasar tiempo juntos y se apresuró a recuperar las oportunidades perdidas. 2 semanas después, acudió a repetir el examen de Historia del Mundo Antiguo. Esbieta se estremeció un poco por la sensación de vergüenza que sentía ahora ante el profesor. El profesor Rushanin escuchó con calma la respuesta de Esbieta a la pregunta principal del boleto, sin dar muestras de tratarla de forma diferente, e hizo varias preguntas aclaratorias que no eran excesivamente complejas. Puso una buena nota a Esbieta y le entregó la hoja del examen. «Parece que ni siquiera se acuerda de mí. Claro, ve tantos alumnos. No tiene por qué acordarse de todos los idiotas», pensó Esbieta mientras se dirigía a la salida del auditorio.
Por cierto, he mirado el esquema de respuestas que dejaste sobre la mesa la última vez. Por lo que pude observar, todo está correcto. Creo que habría recibido un excelente en ese examen. Sé más inteligente en el futuro y no dejes que nadie te manipule. Elzbieta se volteó al profesor, que sonreía, lo cual era increíblemente raro en esa persona. Elzbieta le saludó con la cabeza y salió del auditorio. Con Pavel no volvió a encontrarse. Solo le había visto una vez entre la multitud de reexaminados durante aquel nefasto examen, y se limitaron a saludarse con la cabeza desde la distancia. Tras aprobar por fin todos los créditos y exámenes de cuarto curso, se fue a casa. Sin embargo, siempre iba a casa cuando había descansos en sus estudios. Allí se sentía bien. La llegada de Elzbieta provocaba invariablemente un alboroto y alegre excitación. Es cierto que estaba un poco vacío sin los mellizos, que ahora seguían una carrera deportiva y estudiaban lejos de casa. Pero estaba la abuela, a la que Alexei se refería burlonamente como si estuviera en modo eterno. También venía Kostia, terriblemente serio y digno, que llevaba mucho tiempo viviendo separado con su mujer y sus 2 hijos. Los sobrinos también subían corriendo después del colegio y se colgaban alegremente de su querida tía. Más tarde, cuando la primera oleada de adoración familiar se calmaba, venía su antiguo compañero de clase, el fiel Sergei, que seguía añorando su amor de la escuela. Sergei miraba a Elzbieta con ojos de adoración y suspiraba tristemente. Elzbieta se cansó rápidamente de esa imagen de caballero triste. Tomaba a Sergei de la mano y lo arrastraba a la calle para encontrarse con los amigos de la infancia y la juventud. Pero lo más importante era que sus padres estaban allí queriéndola, esperando ansiosamente su regreso. Pasaron las vacaciones y llegó la hora de volver a la ciudad. Elzbieta estaba a punto de entrar en 5º curso y recibir el ansiado diploma y volver por fin a casa. Que esperaba con creciente impaciencia la aparición de Elzbieta en las afueras, fue recibida con murmullos de aprobación, cubierta de un bronceado dorado y uniforme que no era menos hermoso que el cabello bañado por el sol del sur, descansada y fresca. Brillando con sus asombrosos ojos, Elzbieta tenía un aspecto increíblemente hermoso. Eso es, Elzbieta. Ahora no te dejaré ni un paso. Junto a Elzbieta, sobre la mesa de lectura donde estaba sentada, cayó la bolsa de deporte de un desconocido y su dueño, Pavel, se sentó a su lado. «Hola», Elzbieta respondió con cierta tibieza a la aparición de Pavel. No sabía cómo iniciar una conversación con esa persona, ya que tenía sentimientos tan diferentes y contradictorios a él. El repentino interés que había desarrollado por él durante su último encuentro se había desvanecido por completo desde que no se conocían. Sin embargo, estaba claro que Pavel no necesitaba ayuda de mantener la conversación. «Bueno, está claro que perdí mi oportunidad, pero sabes, estoy dispuesto a luchar por ti. Me gustas de verdad, de hecho creo que estoy enamorado de ti». Pavel pronunció con suavidad palabras que a menudo resultaban difíciles de decir. Completamente desconcertada, Elzbieta miró a Pavel. Su rescate llegó cuando el conferenciante entró en el auditorio de ese momento, interrumpiendo naturalmente a su extraña e incomprensible conversación. Sin embargo, Elzbieta apenas oyó lo que decía el conferenciante, mientras intentaba encontrar sentido en las palabras de Pavel. Tonterías. Sin embargo, durante toda la clase, Pavel estuvo inusualmente serio y concentrado. De vez en cuando lanzaba miradas a Elzbieta, provocándole un escalofrío. Después de la clase, la gran masa de estudiantes de todo el curso, que había estado sentada con relativa calma en el anfiteatro, estalló en movimiento de inmediato. Todos alrededor hablaban, recogían sus pertenencias y gritaban a sus teléfonos. Intentaban hacerse oír por encima del ruido de la sala. Descendieron ruidosamente las escaleras, dejando tras de sí una pequeña isla de tranquilidad a Elzbieta y Pavel. Cuando el vasto auditorio quedó casi vacío, Elzbieta se volteó a Pavel. «¿Qué quieres de mí?». Hizo una pregunta simple y directa, como le enseñó su padre. Él solía decir: «Si quieres una respuesta directa y sincera, haz una pregunta directa y sencilla». «¿De verdad que quiero tu permiso para invitarte a un club esta noche?», dijo Pavel, volviendo a su forma medio juguetona de conversar. «Mientras vuelves a ahogarte en los estudios, Elzbieta, por favor, solo una vez, y luego te dejaré en paz si me lo dices. Te juro que ni siquiera me acercaré a ti ni miraré en tu dirección, y le diré a todo el mundo que tampoco mire». Era imposible enfadarse con él.
Charlaron y acordaron ir por la noche a una discoteca recién inaugurada, pero que ya estaba de moda. A Elzbieta le gustaba la idea. La combinación de palabras discoteca le resultaba muy extraña. Las discotecas como reuniones de un gran número de personas, no siempre sobrias, le resultaba incómoda. En cuanto al ocio nocturno, estaba absolutamente convencida de que por la noche la gente debía dormir en lugar de vagar por la ciudad en busca de aventuras. Pero decidió que era hora de dejar de ser una pueblerina y se preparó con decisión para su primera salida nocturna, sobre todo porque ya se lo había prometido a Pavel. Al principio, el propio club nocturno causó en Elzbieta exactamente la impresión de que ella tenía tales lugares desde la distancia. No podía imaginarse pasar horas aquí y obtener un placer constante. Tras adaptarse un poco al ruido y a movimientos continuos, acostumbrándose a la oscuridad lo suficiente como para distinguir el entorno de las caras de la gente, Elzbieta intentó entablar conversaciones con Pavel. Oía algunas palabras, otras ahogadas en ruido, y tenía que adivinarlas. Pero en general empezaba a cogerle el truco. Elzbieta, me gustas mucho. A menudo pensaba en ti durante el verano, cuando no nos veíamos. Estuve un mes entero en Estados Unidos, al otro lado del mundo. Incluso allí imaginaba que estabas conmigo y hoy, cuando te he visto, me he dado cuenta de que sería el más tonto si te dejara marchar. Pavel pronunció las palabras que cualquier mujer soñaría oír de un hombre. Elzbieta era una chica muy inteligente, pero en aquel momento se sentía solo una niña, y oír todo aquello le resultaba muy agradable, sobre todo cuando Pavel era tan guapo. Su brillante sonrisa parecía iluminar su rostro en una penumbra del club, y un mechón de pelo suelto le colgaba sobre la cara. De repente sintió un intenso deseo de tocar ese mechón, apartarlo de su cara y acariciar suavemente la mejilla de Pavel. «Vamos a bailar», sugirió sin esperar respuesta. Cogió a Elzbieta de la mano y la llevó a la pista de baile. Ella, por supuesto, estaba un poco nerviosa sin saber cómo bailar aquella extraña música, pero su gracia natural y su sentido del ritmo la salvaron, sobre todo porque los movimientos que se limitaba a copiar de Pavel eran bastante básicos. Sin embargo, la verdadera esencia de la situación no estaba en los movimientos de baile ni en la música. Pavel estaba tan cerca, tocándole la espalda, la cintura y los hombros con ternura y confianza. Se acercaba y se alejaba, creando en Elzbieta una sensación que nunca antes había experimentado. Ya era una mujer adulta y, por supuesto, comprendió que aquella sensación tenía un marcado carácter sexual, influida por el ambiente, el fuerte cóctel y sobre todo el carisma irreal de Pavel. Toda la cautela y la prudencia, el autocontrol de Elzbieta cayeron como la paja. Probablemente sintieron el cambio de humor de ella. Pavel se detuvo de repente, acercó suavemente a Elzbieta y la besó. Él besaba de maravilla, estaba claro. Elzbieta no era una besada conocedora de ese proceso ni de las relaciones entre hombres y mujeres. Toda su experiencia en los besos se reducía a un incidente con Sergei, un viejo amigo del colegio que intentó llevar su relación varios pasos más allá en el baile de graduación. Por aquel entonces, a Elzbieta besar a un hombre le resultaba incómodo, desagradable y cómico, pero nunca se lo confesó a nadie, por miedo a parecer ingenua. Ahora ante Elzbieta se encontraba un maestro, evidentemente experimentado, que se tomaba su tiempo y acercaba poco a poco la cabeza de ella a la suya, desde el roce de sus dedos en la nuca. Elzbieta se sintió inmersa en el momento. El beso fue largo, tan largo que incluso sintió que le faltaba aire. Cuando la confusión y la excitación la inundaron, hizo acopio de todas sus fuerzas, y empujando el lecho de Pavel con las palmas de la mano, lo apartó suavemente. En honor a Pavel no insistió. Cogió a Elzbieta de la mano, la llevó a la mesa y fue por café. Al cabo de media hora salieron del club. El tiempo era delicioso, hacía mucho calor. El otoño empezaba a teñir las hojas de oro. Y el aire fresco después del calor del club, Elzbieta lo respiraba con especial placer. «Damos un paseo», Pavel sugirió. Elzbieta sintió y caminó lentamente por la acera. Pavel caminaba silenciosamente a su lado, tomando de la mano sin detenerse. «Elzbieta», dijo, comándole la mano, «realmente me gustas mucho. Sé que puede sonar infantil, pero me siento atraído por ti, ¿sabes?» De repente,
se detuvo delante de Svieta y la besó apasionadamente. Ella nunca había sentido tanta atracción por un hombre en su vida. Sintiendo lo mismo de Pavel, no dijo ni una palabra mientras él la conducía a su coche. No condujeron mucho tiempo y entraron en la entrada de un edificio. Pavel prácticamente empujó a Svieta al ascensor y empezó a desnudarla ahí mismo. Ella no pudo resistirse a su salvaje deseo. Además, no quería hacerlo. No quería resistirse, sinceramente. La noche era magnífica. La experiencia y la falta de conocimiento se vieron compensadas por la habilidad y la confianza de Pavel. Se sintieron muy bien juntos y felices y cansados se durmieron abrazados. Por la mañana al abrir los ojos, Svieta no comprendió inmediatamente dónde estaba. Recordó todo lo que había ocurrido, se asustó y se sentó bruscamente en la cama. Nunca en su vida se había despertado en un lugar desconocido. Todo lo que había sucedido entre ellos era tan abrumadoramente importante e inusual que Svieta ni siquiera intentó analizarlo, tratando extrañamente de no hacer ningún ruido. Svieta se deslizó fuera de la gran cama del matrimonio y se vistió rápidamente. Solo le faltaba ponerse los vaqueros cuando la puerta empezó a abrirse. Ella, presa del pánico como un animal, miró a la entrada. Era Pavel, que entraba en la habitación irradiando frescura y confianza, sonriendo, con una camisa a medio abrochar, llevando una bandeja aparentemente de desayuno. Pues no hay romance contigo, Svieta. Soñaba con traerte el desayuno a la cama. Roció toda la cocina con zumo de naranja mientras se lo servía. Vamos, mira y recuéstate, ordenó. Svieta echó a reír. Si algo podía sacarla de su estado de estupor y miedo, él eligió la manera más eficaz. Desayunaron juntos, bebieron el zumo de naranja que tan laboriosamente había adquirido Pavel y luego se besaron apasionadamente. Al ver una mancha amarilla en su camisa blanca, él se la quitó para cambiársela. Sin embargo, no se puso la camisa nueva rápidamente. Ese mismo día, Pavel comenzó a cortejar abiertamente a Svieta y ella empezó a disfrutar de las atenciones. Por supuesto, enseguida se convirtió en una comidilla de toda la comunidad estudiantil. Susurraron sus compañeros de clase. Inesperadamente para todos, sin dar explicaciones, Pavel dejó de asistir a clases, tan repentinamente como había parecido un año atrás. Le explicó a Svieta que había perdido el interés por los estudios y ahora tenía planes de futuro completamente distintos y relacionados a otro país. ¿Cómo encajaba Svieta en esos planes? Si es que encajaba, intentaba no pensarlo. Simplemente se sentía bien con Pavel, que aportaba tantos colores y experiencias nuevas a su vida, aburrida y monótona. Le estaba inmensamente agradecida y, lo que era más importante, parecía haberse enamorado de verdad de Pavel. Solía esperarle después de las clases, sentada en el alféizar de la ventana del vestíbulo de la universidad, captando las miradas de los estudiantes que paseaban, tanto conocidos como desconocidos. Disfrutaba dándose cuenta de lo bien que le quedaban sus nuevos y despampanantes vaqueros, por los que se gastó todo el dinero que le enviaron sus padres para el mes, e incluso se endeudó un poco. Pero merecía la pena. Pavel se acercaba al edificio de la universidad, y ella saltaba con gracia y facilidad del alféizar de la ventana. Salía a la calle y se acercaba al coche, donde invariablemente se abrazaban, y compartían un largo y profundo beso. Svieta sabía que no estaba bien, que no era muy decente, pero no podía evitarlo. Se sentía demasiado bien. Juntos parecían perfectos, sobre todo con el lujoso coche de Pavel como telón de fondo, mientras subían y se alejaban ante los ojos de todos. Al cabo de un mes de salir con Pavel, Svieta se mudó de la residencia. Se instalaron en el apartamento de Pavel, el mismo que él había llevado después del club. Aparte de asistir a clase, los compañeros de Svieta ya no la veían. Desconectaba completamente de todo el mundo, incluso de su íntima amiga Irina, que no sabía casi nada de la vida actual de Svieta. Era difícil no notar cómo los famosos ojos de los perlados de Svieta perdían de algún modo su brillo. Los exámenes finales y la defensa del diploma no salieron como ella quería ni como esperaba todo. Su proyecto de diploma resultó ser poco elaborado y flojo. Svieta estaba muy nerviosa en los exámenes, parecía cansada y desorientada. A pesar de todo, consiguió graduarse, gracias a sus logros y conocimientos previos. Sentada en el auditorio, donde la exuberante multitud de alumnos se divertía, esperando a que el fotógrafo hiciera la foto del grupo de despedida del curso,
Elzbieta miraba en silencio a la pared. Su antigua familia íntima, Irina, que había sido apartada tras el inicio del romance con Pavel, se sentó a su lado. Elzbieta, ¿te puedo preguntar algo? Irina dudó, pero decidió continuar, y dijo, pasa algo, pareces indispuesta. ¿Te has puesto enferma? Elzbieta negó en silencio con la cabeza. Bueno, entonces, ¿qué es? Quizá me lo cuentes, antes éramos amigas, ¿recuerdas? Le recordó Irina con amargura. Dios mío, ¿quién está fumando en el auditorio? Se han vuelto locos todos. No hay aire que respirar. Elzbieta se puso notablemente pálida, se levantó de un salto de su asiento y volvió a sentarse inmediatamente. Elzbieta, ¿qué pasa? Nadie fuma. ¿Te estás imaginando cosas? Te comportas como embarazada. Esas palabras pronunciadas por Irina en broma quedaron suspendidas en el aire. Elzbieta dirigió a su amiga una mirada pesada y desesperanzada. Irina la miró horrorizada y se llevó la mano a la boca. ¿Y qué pasa con él, Pavel? Susurró Irina al cabo de un minuto. Nada, ya no está por aquí, respondió Elzbieta en un susurro y enterró la cabeza entre los brazos cruzados. La escena que se produjo entre ella y Pavel después de que Elzbieta le contara lo de su embarazo nunca podría contársela a Irina ni a nadie. Era demasiado fea. Pavel, sin ninguna contención en sus expresiones y emociones, le dijo a la cara todo lo que pensaba sobre tontos del bosque, que no pudieron protegerse e intentaron atar a un hombre a sí mismos de esta manera. Así que finalmente, graduada en la universidad, Elzbieta se dirigió a casa donde ansiaba volver, llevando consigo un diploma de educación superior y 2 meses y medio de embarazo. En casa, por supuesto, le esperaba una calurosa bienvenida. Su padre sonreía orgulloso. Su madre sonreía tranquila y pensativa para su hija. Su hermano Kostya intentaba que su retoño no golpeara a Elzbieta de alegría. Su esposa Natasha sonreía feliz y cálida al ver a todos tan alegres. En un par de días, Nikolai y Alexandra también volverían a casa. En general, todos estaban tan contentos que tal vez ni siquiera creerían que en el interior de Elzbieta reinara tal desesperación. Le dolía físicamente ver y sentir el amor de la gente a la que creía haber traicionado, insultado y deshonrado por culpa de su momentánea debilidad. Apenas aguantó hasta el final de la escena, que solía proporcionarle un placer incomparable. Se disculpó, culpando de todo al cansancio, y salió a la calle. Sentada en los viejos columpios, se quedó inmóvil y miró al frente con ojos vacíos. Elzbieta, hola, ¿has llegado? Oyó al cabo de un rato. Junto a la puerta estaba su antiguo compañero de clase, Sergei. Estuvimos esperando, esperé mucho, sonrió Sergei feliz. Era una felicidad insoportablemente sincera. Sergei se convirtió en una gota que colmó el vaso. Bueno, al final hemos esperado, dijo Elzbieta con amargura e ironía. Y tú has esperado. Se levantó de un salto y cerró la puerta de un portazo, desapareciendo en el interior de la casa. Desde por la mañana, Elzbieta se vio atormentada por las miradas ansiosas de su familia, que le ofrecía todo tipo de ayuda. Finalmente, incapaz de soportarlo más, a las 2 en punto se escabulló de la casa, sintiendo que ya no tenía derecho a permanecer allí, y caminó por la vieja carretera. Al llegar al puente abandonado, medio destruido por las inundaciones del año pasado, se sentó en la gran piedra. Permaneció allí sentada mucho tiempo sabiendo que no tenía dónde ir ni nada que hacer, con la mente y el corazón completamente vacíos, latiendo cada vez más despacio. De repente Elzbieta recordó claramente, casi palabra por palabra, una conversación entre su padre y el vecino Víctor, que había oído el verano pasado. Alexei Ivanovich, ¿vamos a reparar el viejo puente?, preguntó Víctor. ¿Para qué lo necesitamos? Es una pérdida de dinero. Se lava por arriba todo el tiempo y los pilotos profundos que hay ahí no se pueden clavar. La orilla está erosionada y hay una profundidad peligrosa a partir de solo 5 metros de la orilla. Es un lugar terrible. Los chicos solíamos bucear desde allí, pero es inútil, respondió el padre de Elzbieta. Además, es un lugar desagradable, Víctor. Varias personas se ahogaron o fueron ahogadas allí. Nadie sabe la verdad. Es un lugar mortal. La conversación cambió a otra cosa. Y Elzbieta, viendo comprobada por sí mismo que había lugares así en los alrededores, pronto se olvidó por completo de ella. Sentada allí con una profunda desesperación y vergüenza en el corazón, sin ver salida, de repente miró a los ojos al río y pensó que había una salida. Allí estaba un remolino, en el agua cerca de la orilla.
Una salida sencilla y tranquila, sin rastros. Solo había que subir más alto en el precipicio y saltar desde allí. Esbieta se levantó y rápidamente, antes de que se le flaqueara el valor, desgarrándose las uñas, empezó a subir por la empinada ladera del gran precipicio. La superficie de la ladera era rocosa y se desmoronaba bajo los pies. Esbieta cayó de rodillas varias veces, golpeando dolorosamente la tosca grava. Finalmente, una vez arriba, miró hacia el río. Justo debajo de ella yacía un agua tranquila y muy oscura, que destacaba por su color y quietud en medio de la brillante corriente del río. Ahí está, el remolino. Salta y todo habrá terminado, sin vergüenza, sin remordimientos, sin nada, murmuró Esbieta tragándose las lágrimas. Se acercó al borde del mismo acantilado, extendió los brazos y miró al cielo. Era solo un columpio y ya está. El final, si no se ahoga, seguramente se romperá. Lo principal es cerrar los ojos con fuerza. Cerró los ojos sin querer volver a ver la luz, y de repente una fuerza desconocida la agarró por detrás. Parecía ilimitada pero extrañamente suave, y le elevó por encima del suelo. Esbieta intentó forzarse a abrir los párpados fuertemente apretados, como esperando, como en su infancia, que al abrirlos de nuevo la visión desaparecería. Esbieta recobró el conocimiento tumbada sobre una superficie bastante sólida, pero uniforme, y bajo su cabeza había claramente algo parecido a una almohada. Estaba oscuro a su alrededor, y Esbieta se asomó ansiosamente a la oscuridad hasta que por fin se dio cuenta de que aún no había abierto los ojos. Sintió un olor extraño. Era humo, hierbas y algo más, completamente desconocido para ella. «Te has metido en un lío, un gran lío». Oyó una extraña voz grave y profunda por encima de ella, que parecía arañarle los tímpanos. Por fin se arrancó las pestañas pegadas y miró. Se encogió de miedo y volvió a cerrar los ojos. Que al abrirlos de nuevo, la visión desaparecería. Era una vieja gitana cuyo nombre nadie conocía. Entre los aldeanos, sin mucha originalidad, la llamaban la bruja o la hechicera. Si se debía a las supersticiones comunes con las que la gente asociaba a los gitanos, especialmente a los ancianos, o si ella le daba razón para que la llamaran así, ya nadie se acordaba. Vivía solo en el viejo y abandonado extremo del pueblo, donde se conservaban algunas casas medio derruidas, cubiertas de árboles y hierba. Sin embargo, allí se sentía segura. El miedo a la gente era su mayor defensa, y la protegía a ella y a su paz. Nadie sabía por qué había vivido allí durante tantos años sin salir, siguiendo la tradición milenaria de su tribu, siempre errante. Con el paso de los años, la vieja gitana se había convertido en una peculiar historia de terror local, una amenazadora leyenda del pueblo que la pequeña Esbieta solía escuchar con horror infantil. Y ahora, ese mismo cuento terrorífico de la infancia se presentaba ante ella en la vida real. ¿Has concebido algo malo? Niña, algo malo. ¿Has querido arruinar una vida? Eso es malo. Es un pecado. Destruir 2 vidas a la vez es un doble pecado, dijo la gitana en tono cantarín. Además de ella, 3 personas más conocían su estado, su amiga Irina, Pavel y el ginecólogo. Todos ellos permanecían en la ciudad desde la vida pasada de Esbieta. Ella no podía imaginar cómo la vieja gitana sabía de su embarazo. ¿Por qué me mira así? Sé que tendrás un hijo, aún muy joven, 3 meses como mucho. ¿Cómo lo sabes? Sé mucho de ti. Veo que no quieres al niño. Temes desgracia en casa y huyes de tu familia. No les crees, porque no confías en nadie. Eso también es un pecado, pero tu mayor pecado es el orgullo. Querías morir. Pero ¿qué hay de tu padre y tu madre después de esto? Solo piensas en ti. Esbieta esperaba que la anciana gitana mostrara algo de piedad y simpatía. Escuchó su aireada respuesta con temor. Y de repente un simple pensamiento, más bien, una pregunta, acudió a la brumosa mente de Esbieta. ¿Quién o qué la arrastró desde el borde del acantilado y la trajo aquí? Está claro que la débil anciana, que apenas tenía en pie, no podía hacerlo sola. Abuela, ¿quién está en el acantilado? ¿Quién me levantó de allí? Deberías descubrirlo tú misma, cuando dejes de notar las falsificaciones. Entonces encontrarás tu verdadero destino. Esbieta estaba muy cansada de las vagas adivinanzas de la gitana, que eran o medias verdades o medias ficciones. La cabeza le daba vueltas y le dolía. El estómago le gruñía de hambre y le dolían los dedos y las rodillas. Esbieta plantó con firmeza los pies en el suelo de la tierra y se levantó, balanceándose ligeramente.
La anciana permaneció en silencio mientras los manojos de hierbas colgados de las paredes crujían con la corriente de aire. «Ayúdame», suplicó Svieta de repente. «Por favor». «¿Qué quieres de mí, muchacha?» «No lo sé». Las lágrimas le corrían por la cara. La anciana no la consoló ni trató de calmarla, pero Svieta siguió sintiendo su apoyo, como si un amigo hubiera aparecido de repente a su lado. Tal vez fuera la liberación de las lágrimas contenidas o la empatía sin reservas, pero Svieta se sintió ligeramente aliviada. «Toma esto». La anciana se sentó junto a Svieta y le entregó un paquete hecho con papel de periódico viejo. «Prepáralo y bébelo una vez por la noche y otra por la mañana, durante 3 días». «¿Qué pasa?» Svieta retrocedió. «Es lo que necesitas». La gitana se levantó del taburete y dio la espalda a Svieta. Al parecer la conversación había terminado. Svieta permaneció allí sentada unos minutos más, pero la dueña de la choza ni siquiera le dirigió la mirada, como si Svieta no existiera. Caminó lentamente a su casa, llevando en el bolsillo el regalo maldito de la vieja gitana, con la mente llena de preguntas. Puede hacerlo. Puede destruir una pequeña vida inesperada y aparentemente no deseada por nadie. Durante todo el trayecto, sintió una presencia cercana. Un par de veces incluso creyó vislumbrar una sombra entre los arbustos, descartándolo como crepúsculo, cansancio y nervios de punta. Svieta se metió en su habitación y se escondió bajo la manta. Olvidó los rasguños y arañazos. Al cabo de un rato su padre se asomó a la habitación. «Svieta, ¿qué pasa? ¿Te encuentras mal?» «Sí, papá, un poco. No te preocupes. Estoy cansada y no puedo dormir». «Claro que se te pasará, cariño». «Papá, ¿puedo pedirte algo? Puedes traerme un poco de té». Alexei, feliz de hacer algo concreto para su cansada y claramente indispuesta hija, se apresuró a la cocina. Tras recibir de su padre una taza de té y un beso en la frente, Svieta quedó sola. Muy despacio cogió una pizca de fragantes hierbas manchadas y las echó en el té, observando cómo los trocitos parecidos a pétalos de flores se desplegaban en el agua hirviendo. Svieta volvió a llorar. Cerró los ojos con fuerza y bebió la infusión hasta la última gota. Se arrastró bajo la manta sintiendo que los temblores remitían. Agotada por los pensamientos, las preocupaciones y las dudas, los acontecimientos del largo y extraño día, Svieta finalmente se durmió. La pequeña corrió por el borde del acantilado, el mismo desde el cual pensaba saltar. Terrones de tierra, piedras grandes y pequeñas, guijarros, resbalaron bajo sus pies. La franja de tierra por la que corría se hacía cada vez más estrecha. No podía decir qué edad tenía el niño. Si era niño o niña, no importaba en absoluto. Lo único importante era que era su hijo, y ahora, dentro de unos instantes, caería y perecería. Estaba muerta de miedo y de dolor. El pequeño le tendió la mano y gritó algo. Aunque ella no podía oír ningún sonido, entendió por sus labios que gritaba la palabra mamá. Svieta se despertó entre sus propios gemidos. La almohada bajo su cabeza estaba húmeda de sudor y las palmas de sus manos mostraban marcas semicirculares de sus uñas retiradas por costumbre. Miró el espejo que colgaba a un lado y quedó helada. Vio al asesino de su propio hijo. Svieta salió de la cama y empezó a vestirse frenéticamente. Necesitaba correr a la gitana, decirle que no lo quería, que no lo necesitaba, pero hiciera demasiado tarde. Bebí esa poción maldita anoche. El miedo abrumó el pensamiento racional de Svieta. Incluso una taza de veneno parecía fatal. Salió a toda prisa de la casa, jadeando debido al ajeno sprint de la vida urbana, y corrió hacia el pueblo por la vieja carretera. La gitana le esperaba cerca de su vieja choza inclinada. Svieta, ruborizada y casi sin aliento, se detuvo ante la anciana. «Yo no quiero nada, no quiero hacer nada». «Lo sé todo. Veo que eres una buena chica. No tengas miedo. No hay nada malo en mis hierbas, nunca lo hubo. Diga lo que diga la gente. Todo irá bien para ti si dejas de hacerte daño, y todo irá bien para ti y para tu pequeño, y para tu familia si empiezas a creerles de nuevo. Vete a casa y no tengas miedo». Svieta quería acercarse a la anciana y tenderle al menos la mano, pero no se atrevía a decirle un gracias. De camino a casa se sintió indispuesta. Ayer fue un día espantoso, una noche llena de delirios y una mañana igualmente aterradora. Todo eso abrumó de repente a Svieta. Cayó al suelo pensando que se había caído. Fue levantada en brazos de alguien. Conocía esa fuerza, fiable pero amable y cariñosa. La recordaba del día del acantilado,
que esas mismas manos la salvaron. Svieta levantó la cabeza y miró a Sergei a los ojos. Unos ojos llenos de amor y ternura. Inmediatamente se dio cuenta de que su destino no era falso, sino verdadero, tal y como lo había predicho la gitana. «Papá, ¿crees que mi sueño sobre el niño no fue una coincidencia? Dicen que los gitanos pueden inducir sueños», preguntó Svieta una noche. «Dios sabe, Svieta. No creo que haya casualidades en la vida. Todos lo creamos nosotros, tanto lo malo como lo bueno». Al cabo de unos días, Alexei reunió un equipo para sus hijos y algunas personas más. Cargaron herramientas y materiales de construcción en un coche y partieron para reparar la vieja vivienda del gitano. Pasaron 3 años. Cerca de la famosa casa de los Sidikin, crecía otra, casi igual pero más pequeña. Una tarde un desconocido se acercó a ella, dando un paso vacilante y haciendo algunas preguntas a los transeúntes. No era un lugareño, nadie lo conocía en la zona. Era alto y rubio, y cuando levantaba la cabeza se podía ver que era bastante guapo. Al acercarse a la casa continua de los Sidikin, el hombre se detuvo. Desde detrás de la valla se oían ladridos profundos de un perro y risas alegres de niños. La altura del hombre le permitía ver por encima de la valla. Además, la valla en sí no era sólida, sino que delimitaba condicionalmente el espacio delante de la casa. Además, allá hay gente que no tiene de qué avergonzarse ni a quién temer. En el patio, la niña rubia correteaba con un enorme perro peludo. Parecía tener unos 2 años. La niña apenas llegaba con la cabeza a los hombros del perro. Pero era evidente que era ella quien mandaba a la pareja. El hombre salió de la casa y gritó: «¡Papá!». La niña exclamó. Extendiendo los brazos, se abalanzó a él, acompañada por el fiel guardián peludo, saltando literalmente a los brazos del hombre. Se apretó contra él, abrazándola con sus pequeñas manos y rió feliz. El hombre giró con la niña en brazos. Cuando se detuvieron, ambos se dieron cuenta de repente de que había un hombre de pie en la calle, observándolos. «Hola, ¿estás buscando a alguien?», preguntó el padre de la niña. El desconocido permaneció en silencio, con la mirada fija en la niña, que seguía sentada en brazos de su padre. Con curiosidad y picardía infantil, le devolvió la mirada con unos ojos brillantes de azules. «Ella es esto para mí», llegó una voz desde atrás. El hombre se volvió lenta y pesadamente hacia el interlocutor. «Hola, Pavel», dijo Svieta simplemente. «Y adiós».